Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche y le ponemos en contexto. La Cámara Guatemalteca de Periodismo, a través de un comunicado de prensa, pidió que la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral sea una elección objetiva. Además, se muestra su preocupación por la reiterada ausencia de legitimidad de origen de los magistrados del TSE que han electo. La Cámara además manifiesta que debido a que la ley electoral y de partidos políticos se consignan dos normas contradictorias de rango constitucional, así dice textualmente el comunicado, que coexistan temporalmente y que regulan el número de candidatos a magistrados del TSE que deben incorporarse en la nómina que debe elaborar la respectiva comisión de postulación. El Congreso debe consultar, es lo que pide la Cámara de Guatemalteca de Periodismo, debe consultar el Congreso a la CC sobre cuál de las dos normas debe observarse. Si la que dice que el número de candidatos debe ser 40 o la que dice que debe ser 20, para así evitar impugnaciones y que el proceso lleve el orden que tenga que llevar y no caigamos en un nuevo proceso accidentado como hemos tenido con el de Corte Suprema de Justicia. Para hablar de esto nos acompañan acá Conrado Reyes, doctor en Derecho, y Luis Eduardo López Ramos, experto en Derecho Legislativo. A los dos bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Doctor Reyes, los principios jurídicos, leyes específicas se imponen a leyes generales. ¿Cómo entender y cómo interpretar esta contradicción entre el número que deberá integrar la planilla que llegue al Congreso de la República? Mire, lo que posiblemente se obvió o no se ha tenido la suficiente atención de revisar es que la ley electoral y partidos políticos, por tener un rango constitucional, es una ley constitucional emitida por la Asamblea Constituyente. Cuando se plantean o se realizan reformas, tiene necesariamente el Congreso que enviarle a la Corte de Constitucionalidad el decreto aprobado y la Corte establece si alguna de esas reformas puede contrariar o puede atentar en contra de un mandato constitucional. En este caso, específicamente en el 2016, 2015 empezó el Congreso la discusión de las reformas últimamente aprobadas que fueron y nacieron a la vida jurídica en el 2016. Pasaron a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad prácticamente cumplió con la tarea de verificar que las reformas propuestas no contrariaran la Constitución. En ese orden de ideas hay dos supuestos procesales universales de derecho, que el primero diría yo que sin entrar en discusión de la opinión consultiva de la Corte o sin extenderme en esa parte, establece que una norma, cuando se reforma, este nuevo decreto, por ser el más recientemente emitido, deroga cualquier disposición de la misma ley o de la misma cuerpo legal que pudiera contrariar lo que hoy por hoy ha sido aprobado o está vigente. Entonces, por un principio elemental de derecho, la norma posterior deroga la anterior. La norma de la nómina de 40 miembros que la Comisión de Postulación tiene que remitir al Congreso, la última vez que se hizo una reforma de la ley electoral es en el 2004. En tanto que la norma que establece que son 20 profesionales de derecho los que la Comisión de Postulación tiene que enviar al Congreso de la República, entró en vigencia esa reforma en el 2016. Entonces, automáticamente esto resuelve cualquier inquietud. Yo creo que el comunicado de los honorables miembros de la Cámara de Periodismo debiera de tener un interés mayor con relación a los primeros puntos que ellos plantean. Específicamente, que las postulaciones y que ese listado que elabore la Comisión de Postulación de Magistrados al Tribunal Supremo Electoral de veras lleve el rigor de la verificación de que esos magistrados no tengan vínculos políticos antes y mucho menos ahora que están participando en esta contienda. Ahora bien, licenciado López Ramos, ¿cree usted que si desde un inicio no queda bien establecido el número, si son 40 o son 20, tal y como está previendo acá la Cámara Guatemalteca de Periodismo,
van a haber impugnaciones y esto se va a retrasar y alguien seguramente se va a beneficiar de ese retraso. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias, muy buena noche. Para el caso concreto, voy a retomar un poquito lo señalado por el doctor Reyes. En efecto, cuando un proyecto de ley es conocido en el Congreso de la República, tratándose de reformas a leyes constitucionales, después de haber sido conocido en su tercer debate, es enviado a la Corte de Constitucionalidad. Y es la Corte de Constitucionalidad la que oportunamente se pronuncia sobre el proyecto. Y para el caso concreto, en el año 2015, se le plantea reforma al artículo que hace referencia precisamente al tema, en el artículo 141, inciso A, al hecho de que se planteaba 20 candidatos. De modo que la Corte ya se pronunció, a diferencia un poco de lo que dice el comunicado, ya se pronunció oportunamente en expediente número 4528-2015 y específicamente cuando hace estudio del inciso A, en el que aparece el número 20 candidatos, la propia Corte de Constitucionalidad insiste en que se debe observar por parte de la Comisión de Postulación, y ojo, porque ante la pregunta que me formula, supongo que no va a prosperar alguna acción de amparo que pueda acometerse en contra del trabajo que está realizando la Comisión de Postulación. Reitero, la Comisión de Postulación, dice el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, tiene entre sus funciones la de elaborar la nómina escrita de 40 candidatos. Bueno, eso está como estaba la norma oportunamente, y dice: respecto de la literal A, la novedad consiste en que se reduce de 40, dice la Corte, se reduce de 40 a 20 candidatos el número de candidatos elegibles al cargo de magistrado. De esa cuenta de aprobarse la reforma propuesta, serán 20 los candidatos que integren la nómina final de la que el Congreso de la República ha de efectuar la elección correspondiente. De ahí que cualquier inquietud que exista precisamente por detener el trabajo en relación a si deben ser 20 o 40 candidatos, debe conocer la población que realmente ya la Corte oportunamente dictaminó, y la Comisión de Postulación, precisamente en atención a ello, va a postular únicamente 20 candidatos. No procede pues que postule a 40 candidatos si ya la Corte de Constitucionalidad oportunamente se pronunció. Ahora, doctor Reyes, esta reducción lo que busca es precisamente lo que decía el licenciado López Ramos, de evitar o tener reflectores más cercanos sobre los aspirantes a integrar la magistratura del Tribunal Supremo Electoral y que no haya posibles relaciones con partidos. Pero, ¿basta con solo reducir a 20 la nómina? ¿Qué otras acciones debiera de tomar tanto la Comisión de Postulación como el Congreso en su momento? Mire, las comisiones de postulación para las diferentes cortes o tribunales de superior aquí en el país han venido, por así decirlo, siendo un poquito más exigentes en los requisitos y en la comprobación de los antecedentes de los candidatos que presentan su postulación. En ese orden de ideas, la comisión abre espacios en donde cualquier ciudadano puede informarle a la comisión sobre vínculos o compromisos políticos partidarios que pudiera tener cualquiera de los candidatos a magistrados que ya han pasado o han avanzado en el proceso. ¿Esto en forma de tachas? Sí, exactamente. Cuestionamientos, tachas, señalamientos, expedientes judiciales, todo se debe presentar. Lo que no debiera de seguirse haciendo por ninguna persona, y menos por algunos grupúsculos, es solamente decir: mire, esta persona yo le objeto que sea postulado porque resulta que no estoy de acuerdo con lo que dice o con lo que piensa. O sea, todas las tachas y los cuestionamientos contra cualquier candidato debiera de tener por lo menos una información mínima a la comisión diciéndole: mire, a esta persona se le vio participando o es miembro activo de determinada organización política, de determinado grupo vinculado a un grupo político, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es, o debiera de prevalecer, es la independencia de los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, independencia política.
porque al final de cuentas van a tener que resolver los pedidos y los planteamientos de los diferentes partidos políticos y los candidatos futuros a cargos de elección. Eso es lo que el comunicado de la Cámara de Periodismo, yo entiendo, hace énfasis en sus primeros párrafos en cuanto a que debe de privilegiarse y la comisión debe de hacer énfasis en ver la idoneidad y separar a aquellos que incluso ya estando como titulares o suplentes en esta actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral o habiendo estado antes, se ha evidenciado que tenían y favorecieron determinadas inscripciones o participaciones políticas. Ese elemento sí debiera de ser la comisión muy acuciosa en verificar y establecer. Tomando en cuenta lo que plantea el doctor Reyes, el licenciado Luis Eduardo, una magistrada suplente, la magistrada Analí López, y la magistrada titular, María Eugenia Mijangos, se han postulado a este proceso. ¿Cree usted que se les debería de incluir, dejar fuera? Okay. ¿O cómo ve la participación de ellas? Sobre todo por, digamos, todo lo que se devino después de la elección del 2019. Muchas gracias. Sí, vea, yo considero que el hecho de que estas dos profesionales del derecho, una magistrada titular y la otra magistrada suplente, es oportuno que participen, es oportuno que la comisión de postulación valore la situación profesional de ellas, tanto su hoja de vida y demás aspectos que fueron exigidos a cada uno de los miembros, a cada uno de los candidatos. Y si en atención a ello obtienen el punteo correspondiente y pues no son, en la eventualidad que pudieran haberse presentado las famosas tachas en contra de ellas, en la eventualidad que eso hubiera ocurrido, no me consta, y las pudieron haber desvanecido, pero fundamentalmente el tema de la experiencia que ellas pueden aportar al propio sistema en relación a lo que ya ellas conocieron durante estos 5 años, ¿sí? Puedan acompañar precisamente con otros de los candidatos a la lista que oportunamente va a llegar al Congreso. Ya será el Congreso oportunamente quien con las 2/3 partes del número total de diputados disponga, si es pertinente, que ambas puedan también ocupar en efecto el Tribunal Supremo Electoral o pues solamente queden en la comisión de postulación. Licenciado López, el punto ahí de fondo es que la decisión al final es política, tanto en la comisión de postulación como en el Congreso de la República, porque uno de los grandes debates en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación es la famosa honorabilidad, de la cual inclusive hay sentencias de la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos que ha referido que el ser humano inherentemente tiene derecho a la honorabilidad, salvo se compruebe lo contrario. ¿Cómo comprobar que efectivamente haya un señalamiento y que eso deba incidir en no dejar pasar este tipo de candidaturas? Ya, la Corte, sí, y afortunadamente nuestra Corte de Constitucionalidad ha señalado un aspecto muy fundamental. ¿Se es honorable o no se es honorable? Pero no se puede ser medianamente honorable. No se puede graduar. De ninguna manera. Esa honorabilidad que es exigida a los candidatos también es uno de los aspectos que es valorado, no solamente por los miembros de la Comisión de Postulación. Déjenme decirles que también en el propio Congreso de la República se hace mención respecto de si se considera, y eso en atención a sentencias de la Corte de Constitucionalidad, si se considera que los candidatos que ha presentado la Comisión de Postulación son honorables. Se lleva a cabo una discusión sobre ese particular hecho. De modo que por parte de dos instancias, léase Congreso de la República, bueno, inicialmente la Comisión de Postulación, el Congreso de la República, deben valorar estos aspectos y en atención a ello determinar si idóneamente corresponde que puedan ser electos como integrantes de las magistraturas, sea de Corte Suprema de Justicia, sea de Corte de Apelaciones, sea de Tribunal Supremo Electoral y cuántas otras instancias que son designadas dentro de nuestro país, Cortes así, Procurador de los Derechos Humanos, Corte de Constitucionalidad y demás. Ahora, doctor Reyes, en los últimos años hemos tenido procesos bastante accidentados, atropellados
en cuanto a elección de magistraturas. Bueno, el caso que estamos viviendo ahorita con Corte Suprema de Justicia. No quiero yo pecar de pesimista, pero yo veo venir que esto del Tribunal Supremo Electoral no va a distar mucho de lo de Corte Suprema. O sea, ya veo venir yo temas que van a retrasar esta elección. Esperemos que no, pero ¿cómo afinar el proceso? Esta reforma política del Estado, la reforma constitucional de la Constitución, en cuanto a dejar ya cosas claras para las comisiones de postulación, el modelo pareciera que ya caducó. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque cada 4 años tenemos procesos accidentados. Sí, es muy cierto. Yo creo que el gran desgaste y el gran flagelo que se tiene realmente se origina de la actuación política de fallos del Tribunal Constitucional, en este caso de la Corte Constitucional. Realmente las comisiones de postulación de 1986 al 2005, 2010 fueron y cumplieron papel fundamental en la mejora y la transformación de la justicia. No quiere decir que en todos los entes que eligieron o trasladaron al Congreso las listas respectivas solo existieran nombres y trayectorias realmente de prestigio. En muchos casos, en las listas se incluyeron profesionales que nunca habían ejercido, que nunca había, en el litigio, por ejemplo, que solo habían sido docentes, que no habían ejercido una magistratura, etc. O sea, si lo vemos desde una óptica de una experiencia positiva, podemos hacer la evaluación que las comisiones de postulación han incrementado los requerimientos también por la fiscalización y el control ciudadano. También es cierto, porque posiblemente de oficio o de mutuo propio no lo hubieran hecho. Pero no hay que ser, diría yo, tan pesimista. Creo que poco a poco los procesos de comisiones se han autofiscalizado, se han autocomprometido los decanos, los electores, tanto de los colegios profesionales, ya sea Contaduría Pública, Auditoría, abogados, etcétera, y también las listas se han tratado de trasladar con profesionales que se atreven, que ese es el otro punto, no necesariamente los profesionales más exitosos se atreven a presentarse a un escrutinio público y abierto en una comisión de postulación. Y entonces lo que pasa es que pueden dejarse estas estrategias, si no las sabemos frenar y si no las sabemos evitar, y que solo con sentencias y resoluciones de veras, donde se acredite hechos en contra de un candidato, estas estrategias lo único que buscan es que los peores se postulen, porque son los que más fácil determinado sector o grupo puede manipular o puede intimidar. Eso es también grave porque no puede seguir pasando. Lamentablemente, o para bien o para mal, de nuestra historia futura, esto solo se puede modificar si hay una reforma constitucional. De lo contrario, la fiscalización ciudadana, la propuesta y la búsqueda de profesionales de excelencia, de experiencia, de trayectoria, debiera de motivar a la ciudadanía a decir, miren, por favor, venga el auditor tal, venga el abogado tal, por favor, venga, preséntese. Nosotros damos fe de su honorabilidad, damos fe de su trayectoria, de su capacidad, etcétera. En la medida en que eso no se haga como sociedad, pequeños grupos de interés van a seguir evitando que los buenos guatemaltecos se postulen. Ahora, licenciado López, el tema de la magistratura del Tribunal Supremo Electoral contiene una particularidad, es conocer de derecho electoral, que es una materia poco estudiada en el país y es una materia que no se forma o no se enseña en las facultades de derecho. Vimos en la actual magistratura cómo se intentó llevar las lógicas de la justicia penal y de la experiencia de jueces a la aplicación del derecho electoral. Bueno, y los resultados son obvios. ¿Cuáles son los retos, licenciado López, en cuanto a que no es de postularse solo porque está el espacio y es solo para abogados? ¿Cuál debiera ser entonces por parte del Congreso de la República la exigencia para que lleguen los profesionales más relacionados con el derecho electoral? El Congreso ahí está un poco condicionado por las listas que le envía a la Comisión de Postulación. Podría no llegar ningún candidato que haya hecho estudios de derecho electoral.
Me van a disculpar que yo aproveche este espacio para comentar. Yo soy una de las personas que se postuló en este proceso para poder ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral. Y mi ámbito, habitualmente en el que muchos de mis amigos me conocen, entre ellos me precio de ser amigo del doctor Reyes, saben que precisamente mi área del derecho es el ámbito legislativo. Pero yo he estado vinculado, y no digamos desde el Congreso de la República, al derecho electoral propiamente dicho. Pero si se examina, por ejemplo, mi propio currículum, y van a disculpar que siga insistiendo con respecto a mi persona, encontrarán que entre los estudios realizados por el INAP, tengo diplomados en materia de derecho electoral. Pero como puedo ser incluido en la lista que envíe la comisión de postulación, podría no ser incluido. Y aun cuando tenga los conocimientos en materia de derecho electoral, para la comisión podría parecer no idóneo y como resultado de ello no incluirme. De modo pues que creo que no es al Congreso de la República al que hay que achacarle ello, sino en todo caso a la propia comisión. Bueno, muchas gracias, se nos agotó el tiempo a los dos por haber estado con nosotros esta noche, a Cristian Castillo también por acompañarnos, a ustedes gracias por su preferencia, nos vemos en otra emisión.